Introducción. La clase desarrolla el precalentamiento en los motores diésel, cómo evitar averías de motor o sistema de escape, y las implicaciones en la gestión de la flota. El precalentamiento en los motores diésel. En el motor de cualquier automóvil diésel, los calentadores o bujías de incandescencia son un elemento de vital importancia, ya que permiten el arranque correcto del vehículo y optimizan el funcionamiento del motor en climas fríos. La presencia de averías en los calentadores puede incidir directamente en el comportamiento y en el estado de otros componentes mecánicos del vehículo. El cuidado y uso de los coches diésel sigue siendo de vital importancia para millones de propietarios y flotas de vehículos. Es importante comprender la relevancia del precalentamiento en los vehículos diésel y cómo prevenir averías que pueden resultar costosas y afectar la movilidad de los propietarios. En los vehículos modernos suele haber una luz en el panel de instrumentos que indica el estado de las bujías. En ocasiones puede encenderse incluso el testigo de check engine, lo que subraya la importancia de estas pequeñas pero importantes piezas. ¿Por qué se tienen que precalentar los diésel? El motor diésel presenta diferencias significativas en comparación con el motor de gasolina. A diferencia del motor de gasolina, el motor diésel carece de bujía y genera la combustión del combustible exclusivamente mediante la aplicación de altas temperaturas y presiones en la cámara de combustión, un proceso conocido como autoencendido. Para que se produzca la combustión espontánea, debe alcanzarse una temperatura de alrededor de 800 a 900 grados Celsius en la cámara de combustión. En condiciones climáticas frías, el calor de compresión por sí solo no es suficiente. Por esta razón, se utilizan bujías incandescentes que se calientan eléctricamente y que llevan el aire del cilindro a una temperatura más elevada para facilitar el proceso de arranque. Las bujías incandescentes eléctricas sobresalen dentro del cilindro y se calientan para el proceso de arranque por el flujo de corriente. Este proceso garantiza que el punto de autoignición se alcance de manera más expedita. Una vez que el motor alcanza la temperatura óptima, el sistema deja de requerir la función de precalentamiento y la bujía incandescente permanece apagada. ¿Cuál es la función de la bujía incandescente? Calor para facilitar el encendido. Las bujías incandescentes calientan el aire dentro del cilindro hasta alcanzar temperaturas superiores a 1000 grados Celsius, lo que ayuda a que el gasóleo se inflame al mezclarse con el aire comprimido. Su función es especialmente relevante durante los primeros segundos tras el arranque, ya que reduce el humo y mejora la eficiencia. Diferencias con las bujías de gasolina. A diferencia de las bujías convencionales, que producen una chispa, las incandescentes funcionan como una resistencia que genera calor. Su función es más silenciosa, pero igual de importante. ¿Dónde están ubicadas las bujías incandescentes? Están instaladas en el interior de la cámara de combustión, en el exterior junto a los cilindros del motor, aunque su ubicación concreta depende del diseño del vehículo. En algunos casos, puede ser necesario desmontar componentes como el sistema de admisión o los tubos de combustible para poder acceder a ellas. Lo más conveniente es consultar el manual del coche para identificarlas correctamente. Funcionamiento del precalentamiento en los diésel modernos. Los vehículos diésel modernos han sido diseñados para eliminar el tiempo de espera asociado al precalentamiento, lo que se traduce en una experiencia más eficiente y rápida para el usuario. El precalentamiento del sistema se activa de manera automática al abrir la puerta o insertar la llave de arranque. Los motores diésel con inyección directa, que en la actualidad se utilizan de manera casi exclusiva, únicamente requieren un breve precalentamiento a temperaturas notablemente bajas inmediatamente antes de iniciar el funcionamiento del motor. Además, las bujías incandescentes modernas alcanzan las temperaturas deseadas con mayor rapidez que hace unas décadas. Por tanto, se ha logrado minimizar los retrasos en el encendido del motor. Fallos en las bujías de precalentamiento. No obstante, es crucial prestar atención a ciertos avisos en caso de un vehículo diésel. Cuando la lámpara de precalentamiento está encendida, el motor también está preencendido. Esta situación es común y señala que el motor aún no está en condiciones de arrancar. No obstante, si la lámpara de precalentamiento parpadea de manera continua, existe la posibilidad de que se haya identificado un defecto que puede tener las siguientes diversas causas.
Desgaste por uso prolongado. Con el tiempo, estos componentes pueden experimentar un deterioro natural debido a las altas temperaturas y presiones a las que están expuestos durante el proceso de calentamiento, lo que puede disminuir su capacidad para generar calor de manera eficiente. Acumulación de carbonilla. La falta de combustión del carburante diésel se considera una de las causas principales de fallo y puede comprometer la eficiencia de la bujía. Problemas con los inyectores. En el caso de que un inyector gotee o pulverice el combustible de manera deficiente, existe la posibilidad de que proyecte un chorro directo de diésel sobre la bujía. Esta situación puede ocasionar un choque térmico y una sobrecarga de temperatura que resulten en la ruptura de la bujía. Defectos en las conexiones eléctricas. Estos componentes pueden deteriorarse con el tiempo debido a factores como la corrosión, la humedad o el desgaste general. Esta situación puede ocasionar un suministro de energía intermitente o insuficiente para las bujías incandescentes. Síntomas de una bujía incandescente en mal estado. La suciedad resultante de la quema del combustible es el principal motivo por el que estos componentes dejan de funcionar correctamente. Una bujía incandescente defectuosa puede generar múltiples señales. Fallos al arrancar. Este es el síntoma principal de que un calentador falla. Los fallos se producen sobre todo cuando hace frío y hay un alto nivel de humedad ambiental. Si la bujía no genera suficiente calor, el cilindro no se calentará lo suficiente como para que se inicie la combustión. Aceleración pobre. Si falla uno de estos componentes, al pisar el acelerador notará que el coche no acelera como debería. Aunque hay otros problemas del motor que pueden provocar este fallo. Mayor nivel de emisiones. Una de las funciones de los calentadores es reducir el nivel de emisiones y de humo. Si ve que el humo es muy oscuro o negro, puede deberse a una bujía defectuosa. Se enciende el testigo check engine. En los vehículos que no tienen un testigo especial para las bujías, se encenderá el testigo de comprobación del motor. El escáner OBD2 nos devolverá el código de error P0380. ¿Otros fallos? Puede escucharse ruido de golpes u producirse otros fallos, como un funcionamiento inestable del motor cuando las bujías no hacen que el combustible se queme como es debido. ¿Cómo revisar el estado de las bujías incandescentes? Verificación manual con multímetro. Si tienes conocimientos básicos de mecánica, puedes realizar una revisión previa. Desconecta el borne negativo de la batería. Localiza las bujías y retíralas. Utiliza un multímetro en modo de continuidad. Si alguna no muestra continuidad, debe reemplazarse. El fallo de una sola bujía puede afectar al arranque y al rendimiento del motor. ¿Cómo se sustituyen las bujías incandescentes? El cambio de bujías es una tarea que se puede realizar si se tienen herramientas y cierta experiencia. Desconecta la batería. Accede a las bujías retirando elementos necesarios. Desenchufa cada bujía y extráela con cuidado. Aplica lubricante en la rosca de las nuevas para facilitar la instalación. Asegúrate de alinearlas correctamente antes de apretarlas. Lo ideal es reemplazar todas al mismo tiempo para un funcionamiento uniforme. ¿Cuánto duran las bujías incandescentes y cuánto cuestan las nuevas? En términos generales, las bujías incandescentes poseen una vida útil que puede extenderse hasta los 100.000 kilómetros o, en muchos casos, incluso más. En el momento en que se produzca una avería, como por ejemplo un arranque deficiente del motor a bajas temperaturas, será necesario proceder al cambio de las bujías incandescentes. No obstante, es importante considerar que un arranque deficiente del motor puede estar causado por diversos factores. Un taller de calidad proporciona un diagnóstico preciso y eficiente. Es importante destacar que los vehículos que realizan recorridos cortos deben cambiar las bujías antes que los de largo recorrido. Los arranques en frío frecuentes también deterioran las bujías incandescentes más rápidamente. Un motor diésel está equipado con una bujía incandescente por cilindro. En el caso de un motor de 4 cilindros, es necesario reemplazar 4 unidades. El coste de una bujía incandescente oscila entre 10 y 20 euros, mientras que el reemplazo en un taller mecánico puede variar entre 150 y 300 euros, dependiendo del modelo y el motor del vehículo. Problemas en el control del temporizador. El temporizador de los calentadores diésel
constituye un elemento de suma importancia en el proceso de calentamiento previo al arranque del motor diésel, ya que su función primordial es la de controlar la duración en la que las bujías incandescentes permanecen encendidas antes de poner en marcha el motor. Es importante tener en cuenta que los problemas en el control del temporizador pueden originarse por diversas razones, siendo algunas de las más frecuentes. El envejecimiento de la pieza. Los componentes eléctricos están sujetos a un desgaste natural debido al uso y al paso del tiempo, lo que puede resultar en un funcionamiento ineficiente. Presencia de humedad o corrosión. La exposición a estos factores puede ocasionar problemas en los contactos eléctricos, afectando directamente al funcionamiento de la pieza. Fallos en los elementos internos. Los defectos de fabricación o el final de la vida útil de los componentes internos pueden provocar averías en los calentadores diésel. Inconvenientes en el cableado. Este problema suele estar causado por conexiones sueltas, cables desgastados o dañados. Esto puede interferir en la operación de control del temporizador. Para solucionar los problemas en el control del temporizador, se puede realizar un diagnóstico profesional que permita confirmar la causa del problema y garantizar que la reparación que se vaya a realizar sea la correcta. En caso de que el temporizador presente algún tipo de avería, es necesario proceder a su sustitución. En algunas situaciones, es posible que el temporizador no esté completamente defectuoso, sino que simplemente esté desajustado. En tal caso, es necesario ajustarlo adecuadamente. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia de que la bujía incandescente deja de funcionar es que el motor no arranca, y hay que cambiarla, con el coste y el tiempo que el vehículo está parado sin prestar el servicio. Se recomienda implementar las siguientes medidas. El desgaste de la bujía incandescente. Debido al desgaste por el uso de la bujía incandescente, antes o después siempre se va a tener que cambiar, provocando que el motor no arranque y que el vehículo no se pueda utilizar por un tiempo. Las bujías incandescentes no avisan cuando van a dejar de funcionar, lo hacen repentinamente. Se puede comprobar que la bujía incandescente funciona bien y al siguiente arranque dejar de funcionar. Por mi experiencia, las bujías incandescentes se cambian cuando dejan de funcionar, y es una mala práctica. Hay que cambiarlas a los kilómetros que recomienda el fabricante del vehículo. Utilizar recambios premium. Se recomienda utilizar bujías incandescentes de fabricantes premium. Es una pieza que con el tiempo y kilometraje hay que cambiar, y si no funciona no se puede utilizar el vehículo. Sustitución de todas las bujías incandescentes. En caso de detectar una bujía incandescente defectuosa, se recomienda reemplazar el juego completo para garantizar un calentamiento uniforme en todos los cilindros y evitar desmontajes repetidos en el corto plazo. Formación al conductor. Hay que impartir formación al conductor. Si el testigo del salpicadero del precalentamiento parpadea continuamente, tiene que avisar al jefe del taller o al gestor de flotas, además si el motor tiene problemas para arrancar. En resumen, una bujía incandescente dañada puede provocar fallos de encendido, un mayor consumo, emisiones elevadas y dificultar la superación de la I+V. Además, forzar el arranque sin la ayuda de estas bujías puede desgastar otros componentes. Un mantenimiento adecuado y seguir las recomendaciones del fabricante evitarán averías costosas y mejorarán la fiabilidad general del vehículo. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!